Hola Natalia, ¿qué tal? Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con pie de página. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. No, hombre, un placer, qué chido. Bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de tu trayectoria como directora de cine. Eres la directora de la película Los Adioses, que se estrenó hace ya 6 años, en 2017. Y ahora de Ruido, que se acaba de estrenar recién en Netflix y en algunas cinetecas de la República. Quisiera que me platicaras cómo fue tu acercamiento con el cine. Pues en mi caso la manzana no cayó muy lejos del árbol, digamos. Yo vengo de una familia de actores y de actrices. Mis padres son actores, del lado paterno mis abuelos ambos eran actores, ahora mis hermanos son actores también. Entonces crecí sobre todo en el teatro, pero también cerca, muy cerca del cine y la televisión. Em, Y digamos que en el cine lo que sí encontré fue como mi propio nicho. Si bien conocía los sets, había estado en filmaciones con mis padres de pequeña, la verdad es que son sobre todo gente de teatro Ujú. y, y yo muy pronto tuve claro que a mí la actuación me interesaba acompañarla desde otro lado o abordarla desde otro lado y el cine me ha permitido como ese acercamiento, ¿no? Como muy personal también. Ok, eres la primera directora, ¿verdad? Por lo que entiendo. Sí, Ok. Ahora, iniciaste haciendo cortometrajes y posteriormente te lanzaste hacia el largometraje. ¿Cómo fue este cambio de venir haciendo cortometrajes a de pronto ya llegar al largo? pues transité también por la escuela de cine, yo soy egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, donde ahí, como parte de mis estudios, hice estos cortos de los que hablas. Em, y creo que tuve la enorme fortuna de que mi primera película, No quiero dormir sola, Ujú. fuera rechazada de todos los fondos a los que apliqué, incluido también como el programa de óperas primas de la Escuela de Cine de la que yo egresaba. Entonces, pues no conseguimos el dinero para levantarla. Eso me obligó a replantear muchas cosas de guión, a hacer un guión como bastante más sucinto y práctico y manejable, justamente para poder lograr filmarlo como fuera. Ujú. Tuve la enorme fortuna de que el equipo al que yo había convocado, las cabezas de departamento, que eran casi todas también, estaban debutando como en puestos como la foto, el diseño de producción, la edición, etcétera, igual que yo como directora en un largo, pues quisieran seguir en el proyecto y sobre todo la enorme fortuna de que Adriana Roel y Mariana Gajá quisieran estar en esta peli que acabó siendo muy chiquitita. Y lo traigo a colación justo porque un poco el brinco entre los cortos que yo había hecho en la escuela de cine y esa peli que filmamos entre 10 personas. Éramos un crew de 10 personas en donde yo me levantaba, entre la fotógrafa y yo nos levantábamos y recogíamos a buena parte del crew y los llevábamos al set y era como todo bastante escolar todavía. Eh, eso permitió que la transición para mí fuera realmente no sé si sencilla, pero no fue pasar como de una cosa muy chiquita a una cosa gigante en un brinco de 0 a 1000, ¿no? Ujú. Y también lo que creo que sobre todo agradezco es que, pues como al final era mi peli hecha como pudimos, con el dinero que encontramos prestado por aquí, por allá, equipo prestado, locaciones prestadas, gente cobrando realmente lo mínimo para que por lo menos no le costara trabajar en la película. Este, pero eso a mí me dio las riendas de decir, pues todas las decisiones son mías. Y si me equivoco yo, y si acierto, pues acertamos todos, ¿no? Porque sí creo en el cine como trabajo en equipo. Pero eso sí fue una experiencia fundamental para con el resto de mis proyectos, ¿sabes? Como decir, pues a mí
a mí nadie me va a decir cómo tengo que filmar o hacer o representar o escribir, em, porque sí entendí que lo que va de por medio es pues mi punto de vista y esa fue como la grandísima experiencia de no haber conseguido un solo peso para filmar mi primera película. Eso, y tocas un punto importantísimo, que es precisamente el financiamiento. Y creo que es algo a lo que se enfrenta pues, la mayoría de las personas que se dedican al cine eh, en México, ¿no? El financiamiento, la falta de financiamiento, la falta de soporte a veces de instituciones públicas para financiar proyectos nuevos. Que de hecho estaba viendo recientemente que el IMCINE está abriendo como muchas nuevas posibilidades de financiamiento, pero en este caso a ti, en tu experiencia, ¿cómo has logrado lidiar con eso? Porque pues es algo, una parte fundamental. En el cine se trabaja como tú dices, con un equipo de personas, ¿no? No nada más eres tú, sino es también pagarle a otras personas. ¿Cómo has logrado lidiar con eso? He tenido la enorme fortuna de hacer una mancuerna con un productor con quien he ido como haciendo mi carrera de la mano, que es Rafael Ley, de la casa productora Mr. Wu. Ellos entraron a la postproducción de No Quiero Dormir Sola y desde entonces Los Adioses, Ruido y un siguiente proyecto que tengo también ya entre manos desarrollándose ha sido de la mano de Rafa y de Mr. Wu. Em, lo cual en mi caso ha hecho mucho más suave este tránsito de las búsquedas de dineros, porque tengo un partner in crime que yo no conozco o no se me ocurre que otro productor se habría aventado a hacer ruido, por ejemplo. Ujú, ujú, Eh, y Rafa ha estado ahí conmigo hombro con hombro. Mr. Wu es una productora grande que a su vez hace mucha televisión, muchos comerciales también, pero muchas películas por el gusto de hacer películas que a ellos les parecen importantes. Ellos, te digo, mi filmografía ha sido con ellos, pero hicieron Las Niñas Bien, Cómprame un Revólver, Bayonetta, en fin, como pelis bien chidas y bien importantes y con narrativas muy personales. ujú, Entonces, en mi caso, ese tránsito ha venido de la mano de alguien que tiene la experiencia y el conocimiento de cómo llevarlo a cabo. Y también decir que tanto Los Adioses como Ruido, aunque ahora Ruido como que inmediatamente la gente lo vincula con Netflix, pero realmente Netflix entró casi a posteriori, es decir, tanto Ruido como Los Adioses estaba originalmente presupuestado y financiado con el Eficine, que es este estímulo fiscal que se ha logrado desde hace como 20 años para la producción de películas. ujú, Y en el caso de Ruido, Netflix terminó entrando después porque nosotros íbamos a filmar 2020, pandemia, decidimos esperar, dijimos, bueno, vamos a esperar que pase el bicho no se fue a ningún lado, claramente, eh, y decidimos filmar en 2021, cuando en México todavía no estaban vacunando, apenas estaba empezando la vacunación, entonces el protocolo COVID más o menos de una producción te come como el 30%, y ahí ujú, fue donde entró Netflix en nuestro caso. Pero todo esto para decir que yo sé que yo he corrido con suerte y con mucho trabajo detrás, pues, porque no nadie me lo ha regalado, pero sí tengo una mancuerna que me ha facilitado esta parte como del levantamiento y de la presentación de proyectos y hacer las carpetas y demás, que no es menor y que no es barato tampoco. ujú, Eh, pero, insisto, como que no me gustaría usar mi caso como decir, pues sí, a huevo, se puede. Yo sé que es Sí. excepcional. Y que hoy día, más que cuando yo empecé con No Quiero Dormir Sola, por ejemplo, hace 2011 filmamos No Quiero Dormir Sola, hoy día es mucho más difícil para un directora Nobel levantar un proyecto. Ok. Em, ¿A qué crees hace que se deba?
No me eches a andar, pero este, creo que a una nula política cultural, a un desprecio absoluto por la cultura que se traduce en pésimas legislaciones, en pensar que el cine o las artes son un privilegio y son y no importan, pues, no alimentan. Y desde ahí se han desestructurado montones de fondos y empresas que lograban como que el cine sucediera en este país, empezando por esta administración, pero también las pasadas, sin duda. Pero para mí esta administración en particular ha venido a desarticular un montón de fondos. Antes estaba el Foprocine y Eficine, ahora esos Ujú. fondos desaparecieron. Hay uno que se llama Focine, pero está lejos, muy lejos de lograr la cantidad de películas que se estaban produciendo años atrás, aunque el Estado y la administración actual insistan en maquillar sus números. Eh, entonces sí, ni me eches a andar porque me voy largo por ahí. Ok, sí, no, bueno, de todos modos es bueno saber tu punto de vista y saber que el panorama no es optimista con las nuevas generaciones de directores jóvenes, ¿no? Para nada. Desafortunadamente. Y bueno, ahora pasando un poco a a tu última película, Ruido, ¿cómo fue trabajar con tu mamá, con Julieta Gurrola, que es la protagonista? ¿Cómo fue ese vínculo? Mira, la verdad es que fui un poco ciega, pensando que no, que ese vínculo no permearía el proceso o el resultado. No fue fácil, fue una empresa ardua. Mi madre es una bestia de actriz y es una bestia de ser humano con un trabajo social y de lucha y de solidaridad con distintas causas de muchísimo tiempo atrás. Por eso mi intención de convocarla, no porque fuera mi mamá, pues, sino por el reto que significaba trabajar con una actriz como ella, por dar un personaje de esta complejidad de la mano de una actriz y de una actoralidad como la suya. Eh, pero sin duda que no fue sencillo, pues una madre dirigiendo a su hija, por más que las dos seamos seres absolutamente profesionales y que yo sé que ella respeta mi trabajo, así como yo respeto el suyo, pues Ujú. evidentemente lo íntimo se Colgaba. atravesaba. Eh, pero al final siento que valió la pena, que todo es en pro de una peli de la cual ambas estamos muy orgullosas. Ujú. Eh, y que también esas dificultades venían de la mano del amor absoluto de una madre por su hija, de una hija por su madre, y que eso siento que también es motor de la película y creo que casi sin darnos cuenta también permea el resultado final, ¿no? Ok, ok. Y ahora me gustaría hablar un poco en retrospectiva, antes de volver a retomar Ruido, me gustaría hablar un poco en retrospectiva viendo tus películas desde arriba o desde otro ángulo en donde podamos apreciarlas así desde fuera, ¿no? Em, Cada una es muy diferente, ¿no? Eso es algo pues, muy especial que creo que dota a tus películas de una individualidad, ¿no? O sea, a lo mejor si alguien que no supiera quién es el director, la directora de tus películas, tal vez no adivinaría que es la misma directora por su naturaleza, ¿no? Tan diferente entre cada una de ellas. Este, qué es lo que te motiva a buscar este cambio? Me da la impresión como de que estás en una constante búsqueda. ¿Cómo lo ves tú? Pues de entrada agradezco muchísimo que lo leas así, pues, porque sí hay como, porque sí creo que cada proyecto es su mundo propio y que
y que el punto de vista quizá es, o sea, mi punto de vista del mundo, o mis ganas de preguntarme cosas es quizá lo que atraviesa los tres procesos, pero, pero, pero estilísticamente, digamos, creo que para intentar contestar más puntualmente, diría que lo que he intentado, de la mano también, sobre todo de Dariela Ludlow y de Miguel Sberfinger, la fotógrafa y editor de las tres pelis, y con quienes he ido construyendo un lenguaje en común y un gusto también, ha sido siempre como intentar levantar nuestra propia vara, ¿sabes? Como decir, ah, bueno, pues No quiero dormir sola fue esta peli chiquitita que filmamos entre amigos, en casas de amigos, con equipo de amigos, ¿no? O sea, equipo fílmico, quiero decir, con Ujú, una cámara casi casera, porque así nos la podíamos filmar, pero bueno, pues entonces ya la filmamos así, ahora cómo subimos la vara, nuestra propia vara, en Los Adioses, ¿no? Y ok, pues ya Los Adioses es una peli de época, dos parejas de protagonistas, ya teníamos recursos a diferencia de la peli anterior, y ahora con Ruido, pues también fue como, ok, pues ahora cómo volvemos a subir nuestra propia vara. Eh, y creo que siempre eso, como abordando cada proyecto desde no como mi siguiente película porque yo soy la autora que quiere que, ¿no? O sea, al contrario, pues a mí lo que me gusta es filmar. La neta, ujú, disfruto mucho el set, me la paso cabrón. Creo que quizás solo en una sala de teatro a punto de estrenar algún proyecto de teatro en el que haya participado, he sentido ese como rush que te da el set. ujú. Eh, Así que es más bien eso, como abordarlo desde su naturaleza propia y siempre, eso sí, queriendo como elevar nuestra propia vara de riesgo, de narrativa. Sí hay una búsqueda personal, pues, como de ir profundizando más en las preguntas que me mueven, o sea, en las preguntas que me mueven como persona, pues, y eso Ujú. intentar ponerlas allá afuera. Ok, y ahora que pasas a en ruido, pasas como a un género que es ahí híbrido, un poco híbrido entre ficción, pero también documental, ¿no? Porque pues muchas de las voces que ahí se muestran son voces reales de personas, de madres, de mujeres que están realmente buscando a sus desaparecidos. Entonces, ¿cómo fue este cambio de pasar de la ficción pues a este tono más híbrido? Pues yo había hecho un ejercicio documental previo a Ruido, aunque ya tenía no solo la idea, sino un, creo que segundo borrador de guión escrito. Pero en este ejercicio documental que me invitan a hacer desde la plataforma del día después, que es un ejercicio que originalmente estaba pensado para hablar de los feminicidios en México y que por la investigación que termino haciendo para ello, como que termina siendo más un ejercicio sobre las distintas violencias de género que podrían desembocar en un feminicidio. Ahí tengo como una experiencia mucho más de primera mano con madres y con colectivas a quienes entrevistamos para este ejercicio que se llama Nosotras. Eh, y creo que esa como cercanía eh, permeó de alguna manera. No, no que ahí hubiera dicho, ah, pues entonces en mi siguiente peli quiero hacer esta mezcla, pero creo que es algo que se vino construyendo. Nosotras como un cúmulo ya como también por haberme podido acercar, insisto, como con mucha más intimidad, tanto a madres como a familiares, en ese caso de víctimas de feminicidio, y que eso me permitió también conocerlas desde el lado, por supuesto, como de víctimas y seres dolientes y en la lucha, pero también desde un lado íntimo en donde pues igual tienen que hacer la comida y acostar a sus otros hijos y ir al mercado y hacer todas estas cosas que uno hace en la cotidianidad y que luego se nos olvida que las víctimas y también operan, ¿sabes? Como que siento que las metemos en una casilla como
impoluta, Mm. y doliente, en donde no hay risa, no hay gozo, no hay humanidad, ¿no? En ese Ujú. sentido. Sí, claro. Entonces, ese acercamiento fue importantísimo. Y antes de eso, también en un proyecto que se llama La Habitación, que es una peli hecha de 8 cortos, donde Que yo dirijo. perdón que te interrumpa, esa fue hecha entre México y Polonia, estaba viendo. Sí, es una coproducción México-Polonia, aunque toda se filma aquí en México. A mí, yo hago la dirección de casting de todos los capítulos y dirijo el último. Y en el último hice una primera aproximación a esta como mezcla de actores y no actores o gente real contando sus propias historias. Porque La Habitación es una peli que cuenta, va como del centenario, el centenario de la independencia, o sea, 1910 a 2000, creo que es a 2010, aunque mi corto se haya filmado 2015, pues, pero se supone que cubre 100 años en una misma habitación, en una casa de la Ciudad de México, y cómo las épocas y los personajes que van habitando en esa habitación en esos 100 años. Y en el Wow. caso del cortometraje, eh, la casa de la habitación termina convirtiéndose en un refugio, albergue para personas que están intentando huir del crimen organizado, como salirse de esas redes y rearmar su vida. Y en medio de eso, en medio de en ese corto sale Noé Hernández, Úrsula Pruneda, Raúl Briones, actores súper chingones. Eh, También hay testimonios reales. Está doña Araceli Rodríguez, que es una madre con un pinche power muy cabrón, que ella, su hijo era policía y sabe que la propia policía lo mata, lo desaparece, pero ella ha estado en la lucha desde hace un chingo de años, es cabeza y rostro y voz. Estaban también 2 chicos, un hondureño y un salvadoreño, migrantes, que cuentan también su historia. Entonces ahí hice ese primer como ejercicio un poco de mezclar esta ficción slash documental, que de la mano con lo que aprendí en nosotras terminó dándome a entender que si bien Ruido para mí es una peli que me siento convocada a hacer como acompañamiento desde mi quehacer a las colectivas y familias que sufren esto en su cotidianidad, pues me resultaba raro que por más que tuviera escrito como los capítulos de las colectivas, la de búsqueda y la del grupo de bordado, pues de pronto ponerme a castear actrices para hacer esos personajes. Pero la verdad es que fue algo que fui entendiendo sobre el proceso de preproducción de la película. Claro, claro. Y ahora también mencionaste el papel que has tenido como directora de casting, que ha sido muy, tienes mucha experiencia en eso, ¿no? Has estado en muchas películas e incluso series también. No sé, me parece que es en la de Luis Miguel, en donde también tuviste una participación. En Luis Y Miguel todo. dirigí, no hice el casting. Ah, ok. Ah, ¿cómo fue esa tu participación ahí? En Luis Miguel, Ajá. ay, la verdad es que fue un gozo. Esa serie estaba puesta para que la dirigiera entera Beto Hinojosa, el director principal de la serie. Em, Tembló, vino el terremoto del 17 aquí en la Ciudad de México, el rodaje se tuvo que empujar un poco y a Beto Ujú. se le empalmaban unas fechas porque él estrenaba su reciente película en aquel momento, y por el empuje se le empalmaban unas fechas entre la promoción de la película y la filmación. Y Beto, a quien yo no, o sea, nos conocíamos porque nos habíamos topado en eventos, pero realmente no éramos cercanos, me llamó y me dijo, oye, pues tengo esta serie, me necesito ir a hacer promo 2 semanas y te quiero invitar a dirigir esas semanas porque vi Los Adioses, vi No Quiero Dormir Sola y me gusta mucho tu chamba y creo que podría estar muy bien. Entonces, pues fui, me entrevisté con los productores, y me invitaron a hacer estas 2 semanas que eventualmente terminaron convirtiéndose, pues,
casi en 2 meses de chamba, como alternando escenas y momentos de los capítulos con Beto, porque la verdad es que pues está cabrón para un solo director o directora hacer una serie entera, porque una vez que empiezas rodaje, como que ya llega un momento en el que lo que preparaste ya no te alcanza, como que seguro, si preparaste, por más que hayas preparado mucho tiempo, pues preparaste 3, 4, 5 capítulos, en Luis Miguel eran 10. Entonces llegó un momento en el que Beto ya no alcanzaba a preparar lo que seguía, entonces yo entraba un poco como al quite. Entonces fue mi primera, bueno, mi segunda experiencia dirigiendo televisión. La primera había sido para el Canal 11, una miniserie sobre Leona Vicario, Ah, que claro, sí. 4 capítulos que dirigí yo totalmente. 4 o 3, ya no me acuerdo, pero bueno, poquitos. Ujú, Eh, y, y luego vino Luis Miguel, que un poco me abrió las puertas muy cabrón al mundo del mainstream, que fue un éxito que la verdad es que cualquiera de los que participamos ahí, incluso sabiendo que teníamos algo chido entre manos, nos sorprendió. ujú. Y que además, pues eso, me empezó a dar un músculo como directora en la televisión que después pude ir como puliendo cada vez más en el resto de los proyectos que me han invitado. Así que yo la verdad es que lo disfruté muchísimo. Y lo vemos, por ejemplo, con Rosario Castellanos, Leona Vicario, Luis Miguel. Eh, ¿te, te, te piensas seguir dedicando a esta parte un poco biográfica de, pues, de ciertas personas que han sido relevantes en la cultura? La verdad no, no particularmente. Ha sido un poco o sea, de mi lado sí fue el poner el quehacer cinematográfico para con Rosario Castellanos, pero mi impulso original no era Rosario. Mi impulso original para hacer Los Adioses tenía que ver con que yo estaba queriendo hacer una película alrededor de la vida en pareja, de las intimidades que ahí suscitan, de las contradicciones entre la vida privada y la vida pública, de ser mamá y decidir cómo continuar y dedicarle el mismo tiempo y corazón a tu vida maternal que a tu vida profesional. Y Ujú, tenía todo eso en la cabeza y no sabía cómo darle forma. Y por casualidad me encontré con las cartas a Ricardo. Y ujú, entonces de pronto se me apareció una Rosario que yo no tenía como construida de esa manera, ¿no? Para mí era esta imagen como monolítica, impoluta, casi de monografía que te enseñan mal en la prepa. Y ujú. de pronto en este libro conecté con una mujer que era igual de caótica que yo y se le quemaba el arroz también y no pagaba la luz y fue como, güey, sí, a huevo, es Sí, perfecto, ¿no? Me sirve como una coyuntura perfecta también para hablar de esas otras cosas y por eso es que sale la peli de Rosario. ok. Y luego supongo que por eso pues me invitan a hacer Leona Vicario y me invitan a hacer Luis Miguel, después hice Colosio también, Historia de un crimen, Selena, Ok. ya he hecho, ya, me voy a hacer una Ah, o sea, tú también estás filmografía. en la de Selena y en la de Colosio. Yo, Historia de un crimen colosio, yo dirigí, somos solo dos directoras, Hiro Kamata y yo. Yo hago son 8 capítulos, yo hago del 5, 6, 7 y 8. Ujú, Y Selena, se llama El secreto de Selena, porque se han hecho como 17 series de la pobre mujer. Y yo ujú. hice probablemente la peor de todas, que tú puedes repetir, Ajá, pero era para TNT, creo, de mis peores experiencias trabajando, pero aprendí un montón de todo lo que no quiero volver a repetir, así que también algo aprendí. claro, claro. Y bueno, pues para ir cerrando esta entrevista, quisiera preguntarte, Natalia, ¿cuál es, si se puede saber cuáles son tu próximo proyecto del que hablabas al inicio? Que nos hables un poco acerca como de qué va, qué piensas hacer con ese proyecto. Por contrato, No se ya estoy puede. en eso, por contrato no me dejan. Ok, ok, no hay problema. Pero lo que sí te Ajá. puedo decir, porque eso ya se anunció, estuve todo el año pasado y todavía un cachito de esta estaré
trabajando en una serie nueva para Apple que se llama Familia Medianoche, que está inspirada en el documental Midnight Family sobre el mundo de las ambulancias privadas o patito aquí en la Ciudad de México. Ah, Es buenísimo. es una serie nueva, la primera serie completamente en español de Apple. Yo dirijo los primeros 3 capítulos y showroneo toda la serie. Ok, Entonces, eso saldrá, espero que hacia mediados de este año. qué gusto, qué gusto. Me va a dar ver esta serie. Y bueno, por último, quisiera preguntarte, ¿qué es para ti el cine? Bueno, unas tres últimas preguntas, pero así que van a ser breves, pero quisiera Sí. empezar por esta. Eh, es un espejo personal y social, pues. Sí, es un espejo, es memoria, es un vehículo para hablar, sí, es un vehículo para espejear el mundo, creo, sin que eso signifique que tenga que tener un tinte social, ¿sabes? Pero creo que incluso, no sé, Guillermo del Toro, por ejemplo, siento que es un ejemplo perfecto, ¿no? Como que parecería que la animación o el cine fantástico de horror eh, no habla de lo que somos en realidad y al contrario, pues él tiene esta cosa en donde a través de los géneros que toca, te hace entender que los monstruos somos nosotros, ¿no? Y eso me parece bien poderoso, por eso hablo como de espejo o como de vehículo. Claro, claro. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Quiénes son tus directores predilectos? Ay, depende de en qué humor me agarres, pero Así, si tuvieras que elegir los primeros que se te, no sé, tres o cinco que se te vengan. Agnes Barda, voy a caer en los lugares comunes, lo siento. Ah, está Eh, bien. Lucrecia Martel, eh, Scorsese, Ujú. eh, mm, Buñuel, Mm, ok, eh, sí. ok, muy bien. Y por último, Tsai Ming Lang, me encanta. Tsai Ming Lang, un director asiático increíble. ok, a él no tengo el gusto de conocerlo, pero pues ahí lo estaremos checando. Y por último, ¿tu música predilecta? Eh, Creo que donde acabo cayendo invariablemente es como en el blues y en el jazz, en voces de Billie Holiday y Ella Fitzgerald y como toda esa comunidad. Nina Qué Simone. maravilla. Ujú. Ujú. Maravilloso. Pues bueno, Natalia, no sé si quisieras decirle algo al público de pie de página que lea esta entrevista, algunas palabras que quisieras dirigir. Pues creo que he intentado siempre como, hablando de ruido, pues, he leído los comentarios, estamos como súper orgullosas y sorprendidas con cómo se está moviendo la peli y se está hablando de ella, que al final eso es lo que nos importaba que generara, ¿no? Como conversación, idealmente empatía. Y muchos de los comentarios sin duda hablan de lo doloroso, de las lágrimas que se derraman, del horror. Eh, y sí, sin duda, ese es el macro contexto de la película, pero para mí la película quiere hablar del poder de lo colectivo también y de la posibilidad de darle la vuelta al horror que vivimos en la realidad, en la cotidianidad, a través de las redes que podamos tejer entre sociedades, ¿no? Entre la sociedad civil, pues. Para mí se trata de que haya una posibilidad de cambio, de que haya una posibilidad de encontrarle una salida al horror, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Claro, claro. Pues bueno, con ese comentario nos despedimos, Natalia. Muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta entrevista y Hombre, espero que nos veamos pronto en algún momento donde coincidamos en la seguro ciudad. que sí. Gracias a ti. Gracias, que estés muy bien. Un abrazo. Igual, bye. Bye.